en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. En el programa nos indican que el tema es la fe, que es un camino hacia la salvación, y nos indican leer del 43 al 48, pero este pasaje, estos versículos están insertos, corresponden a un pasaje más amplio, y yo le invitaría a que lo leamos todo para poder entender cuál es la razón de esto que escribió Lucas. Vamos a leer desde el 40 hasta el 56. Le voy a pedir a nuestras hermanas que nos ayuden dirigiendo esta lectura. Lean el versículo número 40, todos los demás leemos el siguiente versículo y nos unimos en el versículo número 56. Recuerden, estamos leyendo la palabra de Dios, así que lo tenemos que hacer no solamente de manera respetuosa, sino tenemos que leerlo de manera adecuada, viendo toda la puntuación y todo lo que nos dice, indica la Escritura. Empiecen, hermanas, por favor. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Tomen asiento. Este pasaje se menciona en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, que acabamos de leer. Mateo, como es su costumbre, lo da muy sintetizado. De hecho, en la narración de Mateo nos dice que Jairo llegó ante el Señor Jesús y le dijo que su hija estaba muerta. En Marcos y en Lucas le dice Jairo a Jesús: está muriendo, está agonizante, dice Marcos. Mateo es un poquito más conciso, pero tiene detalles que nos pueden ayudar a entender pues la desesperación de esta mujer. Lucas y Marcos nos dan otros detalles, que esta mujer tenía 12 años con este padecimiento. Y Lucas nos dice que había ido a los médicos y que no habían podido hacer nada. Marcos agrega y dice: al contrario, iba empeorando.
por este azote, usa esta palabra que su enfermedad era como un azote, y al referirse a un azote, el evangelista está refiriéndose a una especie de látigo con el que castigaban a los esclavos, a los delincuentes. Entonces esta enfermedad para esta mujer era como un castigo, era como latigazos que estaba sintiendo, no en determinado momento, sino siempre, porque esa enfermedad no era esporádica, era una enfermedad constante. ¿Cuál era esta enfermedad? Dice aquí flujo de sangre. Esto tenía una hemorragia. Por esta hemorragia que tenía esta mujer, era considerada impura. No podía acercarse a nadie porque si tocaba algo se convertía en impuro. Por eso es que estaba temblorosa, temerosa de acercarse a Jesús. Mateo también nos indica que cuando se acerca la mujer y lo toca, inmediatamente voltea a Jesús y la ve y le dice, hijita. Se refiere ante ella con una expresión de ternura, de amor, como siempre el Señor se dirige a nosotros. Y le dice, tu fe te ha salvado. Esa expresión está en los 3 evangelios, pero solamente Mateo dice que volteó Jesús y la vio. En los otros 2 evangelios nos dice que Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Porque sintió que poder salió de él. Y Lucas es el que dice que Pedro y los discípulos dicen, Señor, pues la gente te está apretujando, te está apretando. ¿Cómo dices, alguien me tocó? Pues estás siendo tocado por toda la gente. Por esta pregunta, ¿quién me tocó? Porque había sentido que salió poder de él. Es que la mujer, temerosa, temblorosa, declara qué es lo que había hecho esta mujer. El tema que se nos encarga es hablar acerca de la fe. Quiero decirles que podemos considerar la fe de esta mujer una fe muy imperfecta. Es una fe que está basada en un fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? El que alguien le dé o le asigne poder a algún objeto. Algún objeto crea que tiene cierto poder. Algunas personas se cuelgan algo, algunas personas traen en su retrovisor algunos objetos, una especie de cadena. Creen que ese objeto tiene poder para guardarles, para salvarles, para darles alguna prosperidad. Otros tienen en sus negocios una corona de ajos machos, ¿no? Porque dicen que con eso atraen la prosperidad. Otros le asignan o le otorgan cierto poder a un libro y lo abren enfrente de la puerta de su casa, pensando que teniendo abierto este libro, los espíritus o la maldad o no sé qué, no van a entrar a su casa. El poder es de Dios y el poder lo tiene Dios. Por eso quiero clasificar de esta manera la fe de esta mujer, imperfecta. ¿Por qué? Porque dijo, si tocare solamente el borde de su manto, seré sana. Ella pensaba que la ropa de Jesús tenía poder. Era una creencia así, era una confianza así, pero en la ropa de Jesús. Y se acerca por detrás y toca el borde de la capa, de la vestidura del Señor, y sí, siente, así lo mencionan los 3 evangelios, siente que es sanada, y dicen que su fuente, la hemorragia, cesó, fue sanada en ese momento. Según Mateo, cuando sintió que la tocaron, volteó y le dijo, hijita, tu fe te ha salvado. Los otros evangelios dicen, ¿quién me tocó? En cualquiera de los 2 casos, no es la vestidura del Señor Jesús lo que sana, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque en los 3 evangelios Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y desde ese momento, dice la Escritura,
Desde ese momento en que el Señor le dijo esas palabras, ella fue salva. En algunas versiones se usa como sinónimo ser salva a ser sana. Pero la palabra salva incluye y abarca la salud física también. Así que, hermanos, la respuesta del Señor Jesús es integral, es completa. No solamente la sana de su cuerpo, sino que le da y le ofrece la salvación de su alma. Y cuando Jesús se dirige a ella, hijita, tu fe te ha salvado, le está indicando a esta persona quién es el que ha obrado para la salud de ella. El que habla, Jesús de Nazaret, nuestro Señor. No le dijo, mujer, porque tocaste mi ropa, has sido sana. Le dijo, tu fe en mí ha sido suficiente para ser salva. ¿Cuántos de nosotros tenemos o hemos tenido una fe imperfecta? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido que determinado hermano ore cuando estamos enfermos, porque pensamos que ese hermano cuando ora sí es escuchado por Dios y sí alcanzamos la salud? ¿Cuántas veces hemos pensado que viniendo a orar aquí tenemos que ser ungidos con aceite? Porque si no somos ungidos con aceite, tal vez la oración no sea tan eficaz para la salud. Estamos atribuyéndole poder a una persona o a un objeto. La oración, hermanos, independientemente de quién la haga o qué sea a lo que nosotros recurramos, el Señor la escucha y el Señor contesta de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a su voluntad. Es verdad, es verdad. La cita que leyó la hermana Norma en Santiago 5. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los dirigentes, llame a los hermanos que están al frente. Pero también Marcos 16:16 nos dice que el Señor nos envió a todos y dice que impondremos las manos sobre los enfermos y serán sanados. Esto es, el poder no está en una élite de personas. El poder está en Dios, quien actúa, hermanos, de manera sabia, oportuna en sus hijos. Así que cuando el Señor se dirige a esta mujer y le dice hijita, no le está recriminando por su falta de una fe adecuada. No le está reclamando, oye, ¿por qué piensas que mi ropa tiene poder? Yo soy el que estoy predicando, yo soy Jesús, el que está sanando a los enfermos. No le dice así. Tengamos mucho cuidado, hermanos, también nosotros, porque hay muchos dentro de nuestra congregación que son débiles en la fe, muchos que son principiantes en la fe, muchos que están iniciando en el camino del Señor y tal vez tengamos algunas reminiscencias de lo que antes hacíamos o de lo que antes creíamos. Usted, hermano, nosotros tenemos que con todo, dice, con toda doctrina y paciencia, dice 2 de Timoteo 4:2, tenemos que exhortar, tenemos que, hermanos, educar, tenemos que enseñar a los hermanos. Si el Señor Jesús, ante una falta de una fe bien dirigida, no le reclamó, no le dijo nada negativo, sino dijo hijita, nosotros, hermanos, tenemos que adoptar esa misma posición. Hablar, educar, dirigir a nuestros hermanos por la verdadera doctrina bíblica. Solo la Escritura, solo la palabra de Dios es la que nos puede guiar y dirigir hacia la verdad que es Cristo Jesús. Pero decía yo que esto está inserto en un pasaje más amplio que es Jairo y su niña. Mateo nos coloca en esta narración
Mateo, en su casa, en su propia casa. Y Marcos y Lucas nos colocan cuando viene el Señor regresando de Gadara a las orillas del mar de Galilea. Aquí lo importante es el hecho, lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, que el pensamiento oriental, el pensamiento de los judíos, de la gente de allá, es muy diferente a nuestro pensamiento. A ellos les interesa primordialmente hablar, decir, describir el hecho, el acontecimiento. Y el hecho y el acontecimiento es el milagro hecho con esta mujer y lo de la niña, la hija de Jairo. El Señor Jesús entra nuevamente y nos dicen los evangelios que la gente le apretaba, lo estaba esperando, estaba ansiosa porque Él venía desembarcando. Y empieza a llegar a la playa y se acerca Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo tenía una posición social muy alta, seguramente económica, pero también religiosa. Él es el que, como principal de la sinagoga, dirigía todas las actividades de la lectura de la palabra. Es el que designaba quién leía, qué cosas se hacían dentro de la sinagoga. Sin embargo, a pesar de su posición, la necesidad que tenía de una hija también de 12 años, muy enferma, agonizante, y según Mateo, que ya había fallecido, hace que Jairo, al llegar a la presencia del Señor Jesús, dice, se postró en tierra. No importó ahí su dinero ni la clase social, porque eso no responde a las necesidades que a veces tenemos en la vida. Podemos tener mucho dinero, podemos tener cierta posición, pero en la situación de Jairo eso no sirve, no vale, no ayuda. Eso lo reconoció Jairo. Y ante la presencia de Jesús, dice que se postró en tierra, cayó arrodillado. Él estaba implícitamente reconociendo que lo que era o lo que pudiera tener no le servía, no le funcionaba para dar una respuesta a su necesidad. Pero el personaje delante del cual se estaba hincando y postrando, nuestro Señor Jesús, Él sí podía actuar. Y a pesar de que tenía 12 años, Él también usa esta expresión que solamente se usa 2 veces en la Biblia. Dice, mi hijita, mi niñita, está muy enferma, está agonizando. Ven, por favor, a mi casa. Fíjense que Jesús está caminando y solamente se detiene ante este Jairo postrado, pero la lectura, si usted hace la lectura de los 3 evangelios, puede entender que no se detuvo Jesús. Él siguió caminando y Jairo hablándole, pero el Señor Jesús enfiló su vista, su camino a la casa de Jairo. No preguntó cuál es la enfermedad, no preguntó ningún detalle. Él empezó a caminar hacia la casa de Jairo. Para sorpresa de Jairo, y tal vez para la desesperación de Jairo, ocurre que una mujer se le ocurre, perdón por la redundancia, se le ocurre tocar el manto del Señor y se le ocurre pedir la sanidad de su enfermedad, y detiene el camino del Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía prisa, pero Jairo sí. Su niñita estaba agonizando. El Señor Jesús tiene tiempo para atender a esta mujer, sanarla, decirle ve en paz, para darle y cumplir y satisfacer toda la necesidad de esta mujer. No sé si se puedan imaginar a Jairo tronándose los dedos, no sé si rascándose la cabeza, no sé si moviéndose, porque Jesús, aquel que podía ayudarle, está atendiendo a esta mujer y no va hacia su casa.
ante esta desesperación llega una mala noticia, pésima noticia. Llegan de su casa a decirle: tu niña ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Se imaginan a Jairo? ¿Cuántas cosas pudieron haber llegado a su cabeza? Pudo haber pensado: si Jesús se hubiera apurado, si no se hubiera detenido con esta mujer, si hubiera llegado más rápido, si hubiera llegado más temprano, si hubiéramos ido corriendo mejor. ¿Cuántas cosas a veces pensamos que debería de haber hecho el Señor Jesús? ¿Cuántas veces nosotros pensamos qué debería de haber hecho Dios en nuestra vida? De tal manera que se hubiera solucionado nuestra situación de acuerdo a lo que nosotros pensábamos que era la mejor solución. Y pensamos que lo que el Señor hizo de detenerse ahí estuvo mal. Estuvo mal, no me atendió adecuadamente, se detuvo ahí. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Pero Jairo no menciona palabra, pero Dios sí. Dios sí. Jesús escucha estas palabras y le dice a Jairo: no temas, solo cree. En estas palabras no le está diciendo el Señor Jesús a Jairo qué va a hacer. No le está prometiendo nada específicamente. No le está diciendo: voy a ir a tu casa y la voy a resucitar. No le está diciendo: voy a ir a tu casa y la voy a sanar. No le está diciendo: voy a ir a tu casa y algo voy a hacer. Está poniendo en la mente de Jairo el que su fe sea probada. No temas, solo cree. Y siguieron caminando. No sé si Jairo tenía todavía eso en su mente. ¿Por qué no se apuró el Señor? ¿Por qué no fuimos corriendo? Cuántas cosas que ya dijimos. Lo importante, hermanos, para Jairo ya no era en ese momento su hija, porque su hija había muerto. Y ante eso, humanamente hablando, no hay solución. ¿Saben qué era lo importante para Jairo? ¿Quién iba con él? ¿Quién estaba junto a él? ¿Quién iba caminando junto a él? ¿Quién se dirigía a su casa? ¿Quién le había dicho: no temas? Eso era lo importante para Jairo. Y no dijo nada. En nuestras situaciones es exactamente lo mismo. Nos desesperamos porque pensamos que nuestro Dios no ha actuado de la manera adecuada en nuestras vidas, no se ha apurado para darnos respuesta, que se ha tardado, que se ha detenido, que ha atendido otras situaciones y no la mía. Pero hoy, hermanos, el Señor nos dice: no temas, cree solamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir caminando, porque nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestra fe está puesta en el que va junto a nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Estamos transfiriendo nuestra angustia hacia Él, estamos transfiriendo nuestra necesidad hacia Él, estamos poniendo sobre sus hombros, hermanos, lo que nosotros venimos cargando. Ahora vamos acompañados por el Todopoderoso y vamos rumbo a donde lo hemos invitado a ir. Usted invita y el Señor va. Usted invita y el Señor nos acompaña. Esta es una fe de mejor calidad que la fe de la mujer que estaba enferma. La fe de la mujer enferma de flujo pensaba que la ropa de Jesús
le iba a sanar. Y en la misericordia de Dios fue sana. Pero la prueba de Jairo es una prueba mucho más, de más calidad. No temas, cree solamente. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Qué clase de confianza tenemos en Dios? Jairo no se detuvo. Jairo siguió caminando hasta su casa. Y llegando el Señor Jesús, sacó a todos, porque ya había ciertas plañideras. Las plañideras eran mujeres que su trabajo específico eran elevar lamentos, llorar en voz alta por la persona que había fallecido. Eran contratadas para eso. Y ya había esa gente ahí en el hogar de Jairo, ya había gente que estaba llorando por la muerte de la niña. Pero el Señor Jesús, hermanos, tiene poder para hacer todas las cosas. Y le interesa que sus apóstoles, sus discípulos y la familia vean y escuchen lo que va a hacer. Porque sabe el tipo de fe. Hay personas que por más que se les muestre el poder de Dios, que se les enseñe de la palabra, hermanos, no aceptan, no creen. Por eso a veces hemos dicho que los milagros, hermanos, o las cosas portentosas que Dios hace y sabe hacer y puede hacer, no son garantía al 100% para que la gente se convierta. Y el ejemplo lo tenemos en el pueblo de Israel. ¿Cuántos milagros vio el pueblo de Israel antes, durante y la llegada a Canaán? Y aún así el pueblo fue duro de cabeza, duro de cerviz. Esto es, no se humillaba ante Dios. Por eso es que el Señor Jesús saca a todos y les dice: esta niña no está muerta, duerme. Y la gente se burla de él. Se burlan de Jesús porque sabían que esa niña ya estaba muerta. Pero Jesús es el dador de la vida. Él es la vida misma. Y Él la da a quien Él quiere, en el momento que Él quiere. Saca a todos aquellos que pudieran ser un estorbo. ¿Se imaginan el alboroto, los lloros, los gemidos, el ruido que había ahí? No es necesario para que un milagro se ejecute. Por eso lo saca. Nuestro Señor necesitaba mostrarle a las personas adecuadas de su poder, a los padres de la niña y a 3 de sus apóstoles, a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo. Y aquí está algo muy importante: la toma de la mano y su palabra, la palabra del Señor, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la revelación. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Por su palabra, hermanos, fueron creados los cielos y la tierra. Por su palabra es transformada nuestra vida. Por su palabra recibimos bendición, salud. Por su palabra recibimos todo lo que necesitamos. El Señor le dice, y esto lo narra Marcos, Talita Cumi, en hebreo. Marcos lo registra en hebreo, que significa muchacha, levántate. Ya Marcos extiende un poquito más la traducción y le dice: muchacha, a ti te digo, levántate. La palabra de Dios y el toque de su mano son suficiente poder para resucitar a esta muchacha. Tan es así que se levanta inmediatamente y empieza a caminar. Y hay 2 cosas que ordena el Señor: denle de comer. Quiere decir que no era un fantasma, no era un espíritu, era la niña que había resucitado con el cuerpo que había dejado de estar vivo. Denle de comer. Y les recomienda a esta familia:
no comenten, no platiquen acerca de este milagro. Este es otro asunto, el por qué y el para qué. No quería que Jesús que se comentaran estos milagros. Aquí lo importante, hermanos, es la fe, la confianza de Jairo. Ante esta noticia tan terrible, ¿se imaginan el golpe emocional hacia él? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero el Señor nos dice, no temas, solamente cree. Podemos tener cualquiera de las dos tipos de fe. Esa fe imperfecta de la mujer que estaba enferma de flujo. El Señor es misericordioso y voltea sus ojos hacia nosotros y nos dice, yo soy el que sana, yo soy el que te contesta, ven paz. O podemos tener esa confianza que le infundió el Señor Jesús a Jairo y seguir caminando con él hacia la casa. De las dos maneras, el Señor contesta nuestra petición. Que en esta tarde, hermanos, aprendamos a tener esa confianza, esa esperanza plena en Cristo Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Él es Dios, porque Él puede hacer todas las cosas y las hace de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a su voluntad. Aprendamos entonces a aceptar su voluntad. A veces es sí, a veces es no. En nosotros está, en nuestra madurez espiritual está identificar y aceptar la respuesta de nuestro Dios. No es que a veces Dios no responda, no es que a veces Dios no conteste o Dios no nos oiga. Muchas veces ya Dios contestó y somos nosotros los que no hemos identificado la respuesta de Dios. Oremos al Señor en esta tarde, hermanos. En primer lugar, démosle gracias al Señor que va con nosotros y pidámosle, hermanos, con toda humildad, que Él cree en nosotros esa fe, esa confianza de seguir nuestros pasos hasta donde el Señor nos indique y nos lleve. Oremos al Señor.